Muchas gracias, doctor Cisneros. Buenos días a todos. Hacemos reingresar a la sala al testigo Daniel Rojo para reanudar su declaración testimonial desde la delegación Mar del Plata de la Policía Federal Argentina. Rojo, si por favor acepta el desmuteo. A ver, ahora, ¿me escucha bien? Sí, señor, sí. Señor presidente, listo. Muchas gracias, señor secretario. Buenos días, contador Daniel Rojo. Buen día. ¿Me escucha, me recibe bien? Le voy a pedir que se aproxime al micrófono, hable en voz alta y se tome unos instantes previos a dar inicio a su respuesta a las preguntas que se le vayan a formular. Reanudamos su declaración testimonial. Le recuerdo que persiste el juramento de decir verdad que le recibiera en la audiencia pasada. Y le voy a dar la palabra al doctor Villanueva, que en ese momento se encontraba al concluir la audiencia anterior efectuándole preguntas. Así que, doctor Villanueva, procedemos a desmutearlo para que reanude su interrogatorio. Ahora sí, ¿qué tal? Buenos días a todos y a todas. ¿Me escucha, señor presidente? Lo escuchamos correctamente. Adelante, doctor. Contador Rojo, buenos días. ¿Me escucha usted? Sí, señor, buen día. Buen día, ¿cómo le va? Bien, a ver, yo voy a continuar haciéndole algunas preguntas de índole aclaratoria en función de preguntas que le realizó con anterioridad a la Fiscalía y las respuestas que usted fue dando respecto a ellas. Si tiene alguna duda o entiende que alguna de sus respuestas no es tal cual la estoy yo formulando, por favor hágamelo saber. En primer lugar, la Fiscalía le consultó concretamente respecto de el señor Julio Mendoza. Le preguntó si usted tenía conocimiento, si Julio Mendoza se encontraba detenido. No sé si usted recuerda esta pregunta. La verdad que no la recuerdo puntualmente, pero no. Bien, yo que le voy a preguntar es, le fue preguntado también en esa oportunidad, y lo que le quiero preguntar es, ¿usted tiene conocimiento si Julio Mendoza en algún momento fue presidente de Austral Construcciones? Entiendo que en el informe consta, cuando se inició la verificación, figuraba como presidente, creo. No lo tengo presente puntualmente las fechas, pero... Bien, y le pregunto, ¿sabe usted en qué fecha renunció a la presidencia de Austral Construcciones el señor Julio Mendoza? Señor presidente, el doctor Mola objeta la pregunta. A ver, nos responda, contador. Escuchamos la objeción del doctor Mola. Sí. Mi objeción es la siguiente, señor presidente, es una pregunta claramente indicativa. En ningún momento refirió que haya renunciado ni surge de la declaración esta circunstancia. Es una pregunta claramente indicativa. Muchas gracias, doctor. A ver, doctor Villanueva, si podemos reformular la pregunta. Bien, le reformulo. Contador, ¿sabe usted si al momento en el que ustedes realizaron la fiscalización de la contribuyente Austral Construcciones, el señor Julio Mendoza ostentaba el cargo de presidente de Austral Construcciones? No recuerdo puntualmente. Sé que figuraba en las bases de la AFIP como presidente. Ahora, el periodo en el cual estuvo él a cargo de la presidencia no lo tengo presente, ¿no? Bien. Le pregunto también, en su momento, al comenzar la fiscalización, ¿oficiaron ustedes a la IGJ o consultaron el boletín oficial para analizar las autoridades actuales de la contribuyente? No lo recuerdo. No. Yo, si es tan amable la presidencia y la secretaría, me gustaría volver a el informe final de inspección número 1.447.767, que le fuera mostrado también en la audiencia anterior, a fojas, concretamente 45 del documento, fojas 39 de la numeración que está encima, o 222 de la foliatura con sello medalla. Ya lo ubicamos y lo ponemos en pantalla.
Gracias. Lo tengo. El PDF. No, cuerpo 2 no es. Yo la tengo como cuerpo 2. Entiendo que por ahí tenemos documentos distintos. A mí me figura como cuerpo 2, arriba dice 1599/2017. La foja del informe final es la 222. Cuerpo 2. Disculpe, se nos complicó. Tenemos un pequeño inconveniente, pero ya estamos identificando el documento, doctor Villanueva. Contador, vamos a proyectar en pantalla un documento sobre el cual le efectuaron ya preguntas anteriormente y resulta necesaria alguna aclaración por parte de la defensa. Un segundo, por favor. No. Sí, ahí ves, pasé a poner el documento entero, pues lo ubico. Ah. Tiene el mismo nombre. Doctor Villanueva, ¿Sí? ahí lo convertí en coanfitrión, así que ante la imposibilidad de la Secretaría de cumplir con lo solicitado, si puede exhibirlo usted previa autorización del presidente. Si usted lo tiene disponible, doctor Villanueva, Lo tengo acá. compártalo. Bien, un segundo. Ya lo compartimos a la vista de todos. No sé si pueden verlo bien. Este es el documento. Yo Ahí primero se muestro abrió. la primera foja que yo tengo, que sería esta. Y acá tiene concretamente, perdón, una página más, orden de intervención número 1447767, es sobre la que fue interrogado también por la Fiscalía en la audiencia anterior. No sé si usted recuerda este documento, contador Rojo. Sí, sí. Bien, figura acá el supervisor interviniente, no sé si usted puede ver esto. Sí. Bien, perfecto. Yo ahora lo voy a llevar a la foja 39, foja 222 del informe. Acá va a ver que hay algunas opciones resaltadas. Yo lo que le voy a pedir, si es tan amable, es de leer esta cita que incluyeron dentro del informe, y sobre, si la puede leer usted primero, y yo sobre ello le voy a hacer algunas preguntas aclaratorias. Sí, dígame. Contador,
Primero que nada, le pregunto respecto del punto, que es el primero que usted tiene acá subrayado, esto por mí no forma parte del informe, dice capitalización inusual de la fiscalizada y las sociedades relacionadas a partir de 2012. Yo en primer lugar lo que le quiero preguntar es, ¿a qué se refieren con esta expresión, primero, antes que nada? Y podría referirse al crecimiento del activo respecto del pasivo de la Bien. empresa. Yo le voy a preguntar a usted, a preguntas de la Fiscalía, refirió que de alguna manera también potencial, como dice, puede ser que se trate de que no viene respetando el crecimiento normal de la empresa a lo largo de su actividad y en ese periodo el crecimiento fue distinto. Yo respecto a esto le quiero preguntar, ¿cómo calcula la FIP o cómo calcula usted en este caso cuál sería el crecimiento normal de una empresa? Seguramente comparándolo con periodos anteriores. Y en este sentido, ¿cuál es la tasa de crecimiento normal de una firma, de una contribución? En este caso particular, discúlpeme, no recuerdo puntualmente, pero generalmente se hace un análisis de la evolución del patrimonio de la empresa a lo largo de los periodos y evidentemente resultó ser mayor en ese periodo, a partir del 2012. ¿Recuerda usted, ¿recuerda usted cuánto mayor o qué tan distinto fue ese crecimiento? No recuerdo, no. ¿Puede decirnos a partir de qué monto, a partir de qué porcentaje se entendería que el crecimiento no es normal de una firma? No le podría decir. Habría que analizar cada caso en particular y tomar una decisión, expresarlo en cada caso. Por eso yo le pregunto respecto de este caso en particular. No lo tengo presente cuál era el normal que venía manifestando la firma y no recuerdo, ¿no? Bien, y bueno, lo llevo al siguiente punto. Cómputo de alquileres de maquinarias abultados en relación con el valor de adquisición de las mismas. ¿Tiene presente este punto? No. Le hago algunas preguntas respecto al mismo, a ver si usted recuerda algo. ¿Sabe usted a qué maquinaria, en particular a qué máquinas en concreto se refiere esta apreciación? No recuerdo, no. ¿Recuerdan haber circularizado a algún proveedor de la ciudad de Bahía Blanca que proveyese este tipo de maquinarias? Es muy probable, es probable. Lo que pasa es que no tengo presente el expediente en este momento, no podría decirle con precisión. Pero más allá de la probabilidad, ¿usted recuerda que esto se hizo? Puntualmente no lo tengo presente, no recuerdo. ¿Recuerda si se analizó la disponibilidad efectiva de estas maquinarias en plaza, más allá de en Bahía Blanca, en otras ciudades, al momento de esos periodos fiscales? Se hizo como dice el punto siguiente, que falta la autorización de traslado. Se circularizó la Dirección Nacional de Vialidad, evidentemente, y le pedimos información sobre las autorizaciones que podía haber solicitado la firma. Perdón, ¿pero esto fue para el traslado o para la compra o alquileres? Porque No, entiendo que son puntos para el distintos. traslado, sí. Bien, yo le estoy preguntando primero por los alquileres, contador. Los alquileres de maquinaria referidos acá. Yo le preguntaba respecto a eso si se analizó la disponibilidad efectiva en plaza de estas maquinarias en la zona o en alrededores de la zona. Y la verdad que no lo tengo presente, no lo recuerdo, ¿no? ¿Recuerda si al menos se analizó esta situación de forma conjunta con los medios de pago existentes en esa fecha, en esos periodos, y la liquidez efectiva de la firma para hacer frente a este tipo de adquisiciones? No recuerdo. ¿No? Ok, lo llevo entonces al siguiente punto, esta falta de autorización de traslado. ¿Recuerda esta circunstancia? Sí. Bien. Yo le voy a preguntar concretamente respecto a esto. ¿Sabe si sacaron esta conclusión o esta situación de necesidad de permisos de alguna norma?
Creo recordar que sí, pero no sé cuál precisamente, pero la normativa indicaba que para el traslado por las carreteras nacionales había que solicitar permiso. Sí. ¿Sabe usted si esta conclusión o esta afirmación les trajeron de la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial? No recuerdo puntualmente la normativa. Sé que por esa normativa, o no sé si era una ley o qué, pero por eso se circularizó a la Dirección Nacional de Vialidad, que evidentemente sería el órgano habilitado para expedir los permisos. Bien. ¿Recuerda o sabe qué tipo de vehículos requieren autorización para transitar? Me parece No. que de todos modos esta línea interrogatoria no es pertinente porque ya dijo el contador que fue una solicitud efectuada a la Dirección Nacional de Vialidad. En todo caso le corresponderá a la Dirección Nacional de Vialidad responder a sus preguntas, pero no a Bien. usted. Gracias, señor presidente. En todo caso lo tendré presente para el final de la audiencia. Para terminar en este sentido, en esta línea, contador, ¿sabe si alguna de la maquinaria que ustedes analizaron debió haber sido utilizada en el sur para soportar estos comprobantes? ¿Superaba alguna medida reglamentaria para necesitar este tipo de permisos? ¿Se analizó esta circunstancia particular? ¿Las medidas de las máquinas? Señor presidente, el doctor Mola objeta la pregunta. Sí, entiendo que, a ver, contador, si yo interpreto bien cómo fue que se procedió respecto de este punto, se le envió un oficio, ¿no? O se requirió a la Dirección Nacional de Vialidad y se le envió un listado de las maquinarias para que manifestaran respecto a la autorización de traslado. ¿Esto fue así, contador? ¿Lo recuerda? Sí. Sí, se le circularizó a la Dirección Nacional de Vialidad. Sí. Y esta manifestación de falta de autorización de traslados es en función de la respuesta obtenida por parte de la Dirección Nacional de Vialidad a ese requerimiento, a esa circularización. Entiendo que sí. Bien. Doctor Villanueva, no sé si es necesaria alguna aclaración Sí, adicional. muy breve, muy breve. Completamente ¿Recuerda, contador, claro. de qué forma fue realizada esa consulta a la DNB? ¿Qué fue lo que se le preguntó a la DNB? No, puntualmente no. ¿Recuerda si se le consultó respecto de permisos brindados a la contribuyente en particular o si se realizaron consultas respecto a maquinaria en particular? Al menos. No recuerdo puntualmente el requerimiento que se formuló. Sí recuerdo que se circularizó, pero no puntualmente qué se pidió, no. ¿Recuerda si más allá de eso le requirieron a la DNB que informe si existieran multas labradas hacia la contribuyente en función de infracciones a este tipo de autorizaciones? Señor presidente, el doctor Trigo objeta y afirma que ya fue contestado, que no recuerda. Y el doctor Luciani también se opone a la pregunta. En ese orden. Si las oposiciones son porque la pregunta ya fue formulada, ¿recuerda, contador, haber respondido ya esta pregunta? Recién le dije que no recordaba. Bueno. Bien. Para terminar con este punto, contador, le pregunto, ¿cómo descartaron que las maquinarias no hubieran sido trasladadas sin tales permisos y en infracción a la norma? Es que no teníamos ningún elemento. Sí, se me está respondiendo ya. Hay una objeción por eso. Señor presidente, el doctor Mola objeta la pregunta, la que a su vez no le informé oportunamente porque fue recibida una vez que el testigo ya se encontraba declarando. Bueno, a ver, igualmente el testigo no llegó a desarrollar su respuesta. Doctor Mola. Sí, señor presidente, no sé si se me escucha. Sí, doctor, está desmuteado desde el principio. Perdón, discúlpeme. Mi oposición radica es una pregunta capciosa. Se está preguntando, ya respondió los motivos por los cuales los llevaron a realizar la afirmación que pusieron en el informe. Esta pregunta es una pregunta totalmente capciosa. ¿Cómo saben si habiendo violado las disposiciones legales
igualmente no hubieran trasladado las maquinarias? La verdad que es una pregunta capciosa. Contador, ¿sabe si finalmente esas maquinarias fueron trasladadas? No. No, porque si no hicieron la solicitud de autorización, tampoco puede ser, o sea, lo pueden haber realizado, pero no teníamos ningún elemento para probar lo contrario, digamos. Bueno. Bien. Doctor Villanueva. Gracias, señor presidente. Le pregunto, y más allá de estas autorizaciones requeridas, ¿qué otro elemento utilizaron para llegar a esa conclusión? De que no fueron trasladadas. La verdad que no recuerdo puntualmente todas las tareas que se desarrollaron, pero las mismas están volcadas en los informes respectivos. O sea, la verdad que no recuerdo ahora en este momento cuál es más. Es todo un cúmulo de actividades que se desarrollaron y bueno, llegamos a esa conclusión. Gracias, contador. Yo lo llevo ahora a las fojas, 2 fojas más abajo, que sería la foja 40 y 41 del informe. Acá va a haber el último punto, que comienza con, si bien durante 2012, 2013, 2014. Usted, si es tan amable, me dice si lo ve bien, si no, si necesita que lo, perdón, me fui un poco, se necesita que lo agrande. Si lo puede ampliar un poquito más, mejor. Sí, 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 por supuesto. Un segundo. Ahí lo ve bien, yo lo voy a llevar hasta el comienzo. ¿Ahí lo ve bien? Ahí ve el punto entero. Ahí mejor, ahí mejor. Mejor, bien. Sí. Bien, yo primero que nada lo que le quiero preguntar es esta conclusión de alquileres sobrevaluados. ¿A qué se refiere? Seguramente por diferencia con otros alquileres de plaza que estarían contabilizados en la firma. Bien, a eso voy. ¿Recuerda usted de qué manera llevaron adelante esa conclusión? ¿De qué manera analizaron los valores de plaza de alquileres de esas máquinas? Puntualmente no recuerdo, ¿no? Bien, lo llevo ahora acá donde figura la contribuyente Estéclis Sarita Zenobia. ¿Sí? Lo que le quiero preguntar concretamente es, ¿de qué manera establecieron una relación indirecta entre Estelki, Sarita Zenobia y la contribuyente? ¿A qué se refiere ese punto? Realmente no recuerdo, pero seguramente tendrían alguna vinculación comercial. O sea, figuraría en la base de datos de la FIP operaciones entre los contribuyentes. ¿Recuerda qué tipo de operaciones? No. ¿Recuerda si alguna de esas operaciones fue impugnada? No. Bien, y esta parte final, esta conclusión final, donde refiere los costos de obras soportados por Constructora Patagónica para que se vieran normales en relación a la facturación efectuada por Austral Construcciones. ¿Nos podría explicar a qué se refiere con esto? Pasó a interponer costos documentados con documentación directamente apócrifa. Es interponer locaciones sobredimensionadas efectuadas a personas relacionadas, consintiendo siempre efecto final. O sea,
está diciendo que qué tipo de comprobante se utilizó para justificar el costo de la obra. Perdón, ¿de la obra? ¿A qué se refiere con el costo de la obra? De los servicios que brindaría supuestamente Constructora Patagónica a sus clientes. Bien, ¿y este efecto final a qué se refiere? A la adecuación de los costos. Sí, a eso le pregunto concretamente. ¿A qué se refiere con que se vieran normales? ¿Qué quiere decir este normales? Y siempre estamos hablando de comparativas, o sea, lo que es normal es lo que es habitual en el contribuyente o en otras empresas del ramo, lo que hablábamos la otra vez, ¿no? Que tenemos en la FIB una base de datos con los índices de utilidad, determinados índices que nos dan una cierta normalidad, digamos, ¿no? Sí. Bien, ¿y qué fue? Y en este caso particular, ¿qué fue lo que vieron? ¿De qué manera llegaron a la conclusión de que los costos de obra soportados por Constructora Patagónica no eran normales, pero en relación a la facturación austral? Creo recordar que la facturación austral era importante, entonces como llegamos a las conclusiones que deben estar en el expediente de Constructora Patagónica, no lo recuerdo puntualmente ahora, pero para mantener una ecuación normal en el balance. Bien, ¿y en qué magnitud no fue normal o qué fue la conclusión que desarrollaron en ese sentido? Si no hemos puesto en el informe, seguramente ha sido comparado con lo que le digo, ¿no? Con otras empresas del rubro o con la misma empresa. Bien, lo llevo ahora a las fojas 45 de este informe. Fojas 45. No sé si usted lo ve bien ahí. Si yo, a partir de este pequeño punto que ve, si es tan amable de leer este pequeño punto y las dos aclaraciones que tiene respecto de dos obras en particular. Sí. Sí, yo concretamente le pregunto, estas expedientes de obra, ¿ustedes los tuvieron a la vista? Entiendo que sí, porque, a ver, sí, la verdad no recuerdo, hemos visto tanta documental que puntualmente, pero si llegamos a esa conclusión, evidentemente es porque hemos comparado, ¿no? Con algo... Bien, yo lo llevo entonces, respecto a estas dos obras en particular que usted está viendo, esta afirmación, no habiendo podido determinarse el grado de avance de las obras, ¿de qué manera intentaron determinar o comprobar el grado de avance de las obras? ¿Cuál fue la metodología que utilizaron para analizar este punto? Lo que se hace habitualmente son los certificados de obra. Entonces, seguramente no hemos detectado certificados de obra de estos contratos. Le pregunto entonces, dentro de los expedientes de estas obras, ¿ustedes no vieron certificados de obra? No recuerdo, la verdad que no recuerdo. No lo recuerdo. Ok, y más allá de ver o no ver los certificados de obra dentro de los expedientes, ¿tomaron alguna testimonial? ¿Se apersonaron en las obras para certificar el avance de las mismas? No. Bien. Yo ahora voy a dejar de compartir esto por acá. Ahí va. En el documento, más allá de que ya no lo estamos viendo, hay un cuadro por el que fue preguntado por parte de la Fiscalía
Si necesita verlo nuevamente, usted me lo hace saber y yo lo puedo mostrar. Dame un segundo que voy a llegar al mismo. Se lo voy a mostrar porque me parece que es más fácil con el permiso de la presidencia. Adelante, doctor. Ahora no puedo, señor secretario. Ahora sí. Bien. Bueno, este es el mismo cuadro que le fue mostrado por la Fiscalía también. No sé si lo recuerda, este cuadro. Arriba, si lo muestro un poquito más arriba, sí también puede ver Sí. la explicación. ¿Sí? Está referido a Australagro y la facturación realizada a Austral Construcciones. ¿La puede ver? Sí. Bien. Respecto a este cuadro y al concepto alquiler y arrendamientos, usted fue preguntado por la Fiscalía si pudieron determinar los bienes que eran objeto de estos arrendamientos. Usted refirió, creo que no recuerdo. Seguramente tomamos los conceptos de las facturaciones o de las facturas. Yo le quiero preguntar, ¿usted tuvo acceso a las facturas emitidas por Australagro? Creo recordar que sí, no sabría decirle si a través de la base de datos nuestra del City Compras o puntualmente al documento factura en formato papel, digamos, ¿no? ¿Recuerda cuáles eran los conceptos de esas facturas? Los conceptos en general serían los que figuran en la columna, en la cuarta columna. Lo que no tendríamos individualizado a qué bienes se podría llegar a referir, si no lo hubiéramos consignado. Bien. Yo acá dejo de compartir entonces este documento. Le quiero preguntar ahora, ¿conoce usted al contador Carlos Blanco? No. No lo conoce. ¿Conoce usted a la contadora Silvia Huisi, con H y con C, o Huichi? No, he escuchado los nombres, ahora que los nombra juntos, creo que son inspectores de Bahía Blanca. Bien. Le pregunto concretamente, ¿puede un inspector realizar una auditoría interna de la FIP? En la medida que tenga una autorización para realizar una reverificación, entiendo que sí. Yo le pregunto por una auditoría, no una reverificación. Y eso se encarga la división respectiva. ¿Cuál sería? Auditoría. Perdón, ¿cuál sería? Y ahora no sé cómo se llamaría, pero era auditoría interna. O sea, nos hacen, habitualmente somos objeto de auditorías, de las inspecciones. Bien. ¿Tuvo usted a la vista un informe de auditoría firmado por los contadores Blanco y Huisi como inicio de su orden de intervención? Perdón, ¿cómo preguntó? Se lo pregunto de otra forma. ¿Le consta a usted, si usted lo sabe, que los contadores Blanco y Huisi hayan realizado un informe de auditoría sobre las actuaciones realizadas por colegas pares de usted, de otro equipo de fiscalización en la Dirección Regional de Bahía Blanca, respecto de estos mismos contribuyentes y estos mismos periodos fiscales? No recuerdo puntualmente si fue así. Sé que han hecho inspecciones a empresas de Bahía Blanca y de hecho hemos ido a constatar la documental para armar nuestra orden de intervención justamente en el cuerpo de peritos, creo, que estaban siendo peritados. Le pregunto concretamente, le pregunto, ¿recuerda usted si para realizar esta refiscalización que realizó usted respecto de estos contribuyentes que ya habían sido fiscalizados y ya habían sido cargados en la regional de Bahía Blanca, fue necesario realizar un informe de auditoría interna previo que determinase la necesidad de refiscalizar a los contribuyentes? No recuerdo, ¿no? Bien. ¿Existe algún tiempo
reglado, alguna cantidad, un plazo reglado respecto de la duración de una auditoría? Nosotros, de acuerdo al tipo de orden de intervención, tenemos un plazo establecido para el descargo. Eso, Y perdón, respecto a una sí, fiscalización, ¿me está diciendo? sí, Bien. sí, sí. ¿Y cuál es ese plazo reglado? Y depende de la orden de intervención de que se trate, si es una, en este caso las ordinarias o profundas, hasta 300 días podemos llegar a tener de atraso. Ya después tenemos que tener una información más periódica y bueno, o sea, la antigüedad también se controla, digamos. Y en este tipo de fiscalización que realizó usted respecto de estos contribuyentes sobre los que estamos hablando, ¿cuál estima usted que es el plazo normal o adecuado que debería haber llevado esta fiscalización? Y todo depende con qué documentación se encuentre y lo que uno pueda llegar a demorar en analizarla. O sea, no hay un plazo que usted pueda decir, no, esta empresa voy a tardar 3 años, esta 1 año, esta medio. O sea, es probable que empresas grandes se terminen antes que una pequeña, quizás porque la documentación está más accesible o se puede llegar a las conclusiones antes. Pero respecto de esta fiscalización le estoy preguntando yo. Y no, esta fue la Austral Construcciones se refiere usted, ¿no? Austral Construcciones, Penta, Terrafari, Constructora Patagónica. Y el tema es que la documentación estaba muy dispersa en varios lugares y realmente llegó un tiempo prolongado respecto a lo que podía haber sido en otro momento, qué sé yo. Si usted le hace el requerimiento al contribuyente y le da la documentación, en 10 días ya puede empezar a analizar la documentación. En el caso de que haya que buscar dónde está cada elemento, es más complicado. ¿Sabe usted o le consta que se hayan iniciado sumarios por orden del subdirector de operaciones del interior al personal de la Dirección Regional Bahía Blanca que llevó adelante las fiscalizaciones originales respecto de estos mismos contribuyentes que usted refiscalizó? No, la verdad que no me consta, ¿no? Bien. Y le pregunto concretamente, ¿podría otra regional distinta a la de Mar del Plata, por ejemplo, con una orden directa del subdirector de operaciones del interior, ordenar a un par suyo, a un supervisor o a un inspector de otra regional, auditar su trabajo? Señor presidente, el doctor Mola objeta la pregunta. A ver, escuchamos la objeción del doctor Mola. Nos responda Rojo. Sí, señor presidente, mi objeción es que es una pregunta hipotética, no se refiere a nada sobre lo que el testigo estuviera declarando, haya expresado tener algún tipo de conocimiento. Está introducido de una forma que termina siendo hasta indicativa la pregunta, o completamente hipotética sobre algo que no se sabe específicamente bien qué es lo que quiere que el testigo responda. Y en esto es tan inespecífica, en este sentido, que ahí está mi objeción, señor presidente. Bueno, tengo presente. La idea es que el testigo responda a la pregunta con independencia de las expectativas, ¿no? De acuerdo a su conocimiento. A ver, doctor Villanueva, si puede formular nuevamente la pregunta. Sí, cómo no, respetuosamente, señor presidente, si mi pregunta es hipotética o es amplia, no puede al mismo tiempo ser indicativa, son opciones que se contradicen entre sí. Pero más allá de eso. Contador, ¿alguna vez usted apreció o tuvo conocimiento de que un par suyo, un supervisor o un inspector de una regional distinta a la suya lleve adelante una auditoría sobre el trabajo suyo o de un colega suyo? No. ¿Es posible dentro de la FIP que un supervisor o un inspector audite a otro supervisor o a otro inspector de otra regional?
Entiendo que si la orden de intervención está emitida y firmada por las jefaturas pertinentes, es una orden de intervención más. Entiendo que sí, no lo he vivido nunca yo. Pero bueno, Esa era mi siguiente pregunta, gracias, contador. ¿Usted nunca vio esta situación? en mi caso no. Bien, ¿y usted me nos recuerda desde cuándo estaba en la FIP? Desde el año 80. Bien. Esta parte no tiene más preguntas, señor presidente. Muchas gracias. Al contrario, doctor Villanueva, consulto al doctor Cisneros si alguna otra parte solicitó efectuarle preguntas al testigo. Señor presidente, por el momento únicamente el doctor Mola manifestó su deseo de realizar preguntas. Le damos la palabra al doctor Mola y le pido al resto de las partes que hagan saber por secretaría su interés en interrogar al testigo Daniel Rojo. Adelante, señor fiscal. Muchas gracias, señor presidente. Voy a hacer algunas preguntas vinculadas al interrogatorio del doctor Villanueva. En el primero, yo no sé si estamos en condiciones de exhibir nuevamente un documento. El primer informe de fiscalización, el que termina en 765, correspondiente al año 2010. Quiero hacer una pregunta vinculada a lo siguiente. Al testigo se le preguntó si recordaba si ese inicio de esta fiscalización había sido notificada al contribuyente y el testigo dijo no recordar. Mi intención es ver si puede refrescar un poco la memoria. Quería exhibirle ese documento, Foja 65. A ver, ya lo tenemos individualizado. Lo Sí. vamos a poner en pantalla. Señor presidente, en carácter previo, informo que el doctor Villanueva se opone a la pregunta. A la exhibición, perdón. A ver, doctor Villanueva, el motivo de la objeción. Sí, señor presidente, recuerdo bastante claro que el testigo no refirió, no recordarlo, sino que concretamente refirió que esas notificaciones se llevaron adelante a través de un mecanismo no me sale ahora, un mecanismo de cooperación entre la regional de cada lugar en particular. Refirió concretamente que la circunstancia de notificación a la contribuyente Austral Construcciones la había realizado de forma presencial junto con Casanovas y Legardón, y que las notificaciones a los otros contribuyentes las había realizado a través de un mecanismo de cooperación con la dirección regional interviniente a la que le correspondía el domicilio fiscal. Bueno, justamente viendo que no hay coincidencia respecto de cuál habría sido la respuesta del testigo, lo vamos a poner en pantalla y el contador Rojo nos va a aclarar la cuestión. Sí, por favor, a Foja 65. Señor presidente, antes de continuar, quisiera exhortar a que en lo posible no se refiera a la supuesta respuesta del testigo, porque ya hemos visto a lo largo de las distintas audiencias que ni siquiera hay coincidencias entre los abogados y los fiscales, etcétera, que intervenimos en la audiencia respecto de las respuestas que dan los testigos. Entonces, doctor Mola, sí. de todas maneras son interrogatorios muy extensos donde todos han acudido a este mecanismo o recurso de cuando llega su turno, evocar alguna respuesta del testigo anterior para ubicarlo respecto al tema por el cual van a preguntar. Lo haremos, corto a que lo hagan con el mayor cuidado posible, y en su caso, en caso de no existir coincidencia entre lo que quien pregunta recuerda y la respuesta efectiva, el testigo lo va a aclarar. Acá tenemos puesta en pantalla entonces la foja que usted solicitó. Yo le pediría, señor presidente, el punto 3, los dos primeros párrafos del punto 3, específicamente. Mis preguntas concretas es, si recuerda, por favor le pediría que los lea, antes que nada. Sí. Sí, mi pregunta concreta es, en las fechas que mencionan acá, 28 y 29 de enero, ¿usted recuerda haber notificado el inicio de las fiscalizaciones, orden de intervención 1447765 y 1447767, personalmente, junto con las personas que se mencionan ahí? Sí. ¿Recuerda? Notificaron. Muy bien. O sea, ¿estas fiscalizaciones se corresponden a todos los periodos fiscalizados?
Por lo que menciona es 2010, 2012, 2011 y 2013. Entiendo que teníamos otro periodo más, no recuerdo bien los periodos de la otra orden de intervención, porque luego esto era bajo los parámetros de la instrucción C104, usuario de factura apócrifa. Luego después se transformó en ordinaria, por lo que veo, no lo recordaba. Se construyó en el domicilio fiscal asociado y notificaron referido como cumplimiento de inicio. El inspector actual. Sí, recuerdo haberlo hecho personalmente, sí. ¿Quiere hacer alguna aclaración más? Vi que estaba mencionando algo recién. No, estaba tratando de recordar, pero no, eso es lo que dice el informe. Muy bien. Ya le pregunto. Usted menciona acá formulario 8107, respectivo, así como requerimientos de inicio. ¿Qué son los requerimientos de inicio de una fiscalización? Generalmente cuando el formulario ese es el de notificación de que se ha dispuesto la fiscalización de la empresa, donde se le informa qué tipo de fiscalización es, qué impuestos y qué periodos, y el requerimiento de inicio es el requerimiento que se le solicita la documentación que consideramos pertinente en ese momento para poder llevar a cabo la inspección. Bien, y ahí dice que la firma respondió estos requerimientos que son ustedes. ¿Ustedes consideran, de acuerdo a los parámetros, que la empresa está correctamente notificada del inicio de estas fiscalizaciones? Al haber respondido el requerimiento, entiendo que sí. O sea, primero, la notificación se hace de acuerdo a la ley de procedimiento, se concurre el primer día, y si no encontramos a nadie, vamos el segundo día y ya dejamos la notificación en el domicilio. Y si el contribuyente obviamente luego responde al requerimiento, significa que lo ha recibido. Muy bien, muchas gracias, contador. Quisiera ir, señor presidente, a la página anterior de este. Ya vamos. Acá, ahí al cuadrito que estaba con los datos, estos cuadritos, aquí. Recién le preguntaban por el presidente del directorio, Julio Mendoza. Según el informe de ustedes, esto surge de una consulta a la base eFisco, ¿no es cierto? Sí. ¿Quién carga estos datos en la base de Fisco? Es la información que suministra el contribuyente. El contribuyente está obligado a varios sistemas, digamos, regímenes de información. Uno de ellos es la composición del capital y la composición del directorio o la gerencia de cada empresa. Muy bien. Le hago una pregunta. ¿Existe alguna obligación de mantener actualizados estos datos? ¿Alguna obligación en cabeza del contribuyente, me refiero? Sí. Sí. Bien. ¿Y estos datos eran los vigentes al momento de inicio de la fiscalización? Exacto. Bien, muchas gracias. Un segundo. Voy a ir a otra cuestión que también fue preguntado por el doctor Villanueva. Y que tiene que ver si ustedes habían concurrido a las rutas, eventualmente para constatar si los trabajos o los servicios de las facturas impugnadas por la fiscalización hicieron algún tipo de constatación respecto de esto. Mi primera pregunta relacionada a esto es, ¿usted recuerda si las facturas en general contenían suficientes especificaciones y datos que permitieran individualizar de manera concreta y clara en la obra el trabajo que se había facturado? No recuerdo haber tenido tanta información en una factura, porque generalmente
le hablo en general, no puntualmente, se consigna por ahí un contrato o por ahí una certificación de obra. O sea, en la factura no consta, creo recordar que no constan tantos datos para poder identificarlos. Bien, le hago otra pregunta. Después de, por ejemplo, 10 años en el caso de los periodos 2010, en todos los casos, varios años después, ¿no? De haberse expedido esas facturas. Si ustedes concurrieran al lugar de los hechos, ¿estaban en condiciones de determinar quién había realizado los trabajos? Si la empresa usuaria de la factura, si la empresa proveedora de la factura, si una tercera empresa. Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta. ¿Cuál sería la oposición, doctor Villanueva? Gracias, señor presidente. La oposición tiene dos patas, por así decirlo. En primer lugar, la pregunta es absolutamente hipotética. Y antes que eso, también correspondería preguntarle al testigo si él está en condiciones de realizar ese tipo de análisis, primero, en su calidad de contador, de realizar análisis periciales de tipo ingeniería civil, primero, antes que nada, y en todo caso preguntarle si requirieron, por ejemplo, asistencia a la Dirección Nacional de Vialidad, la Unidad de Auditoría Interna de la ADNB, la Agencia de Vialidad Provincial, el Distrito 23 de Santa Cruz, organismos con capacidad técnica idónea para realizar ese tipo de análisis, preguntarle si requirieron la asistencia de este tipo de organismos del Estado, y luego, en todo caso, si no lo hicieron, preguntarle al contador si él está en condiciones, como contador, de realizar análisis de tipo pericial ingenieril. Ese es el motivo de la oposición. Más allá de que la pregunta es hipotética, señor presidente. Lo tengo presente, doctor. De todas maneras, entiendo que es una pregunta derivada de una pregunta suya respecto a la verificación material de la realización de trabajos en esos tramos, con lo cual le vamos a solicitar al testigo si puede responder respecto de qué tareas, recuerda que se hubieran realizado los efectos de verificar la existencia o no de esos trabajos y en su caso, si puede precisar si se avanzó respecto de quién los habría realizado o si se solicitó algún tipo de información técnica adicional. Contador. Sí, no recuerdo. No hemos podido presenciar las obras, pero no recuerdo haber tenido datos de otros organismos. Sí, pero mi pregunta concreta, contador, era si ustedes pueden, no sé, se factura un terraplén, ¿ustedes están en condiciones de determinar quién lo hizo? Si la que No, emitió la factura, si la empresa que contrató supuestamente a esta empresa, si lo hizo un tercero. no, es complejo. A No los le puedo fines de dedicar determinar, tiempo. bien, y a los fines de determinar la capacidad de brindar el servicio, realizar el trabajo de una empresa, ¿tiene algún sentido realizar esta constatación? ¿O se puede acudir por un camino distinto a través del análisis económico, contable? Señor presidente, los doctores Villanueva y Rusconi, en ese orden, se oponen a la pregunta. Voy a hacer yo la pregunta en principio y a partir de lo que le pregunte veremos la continuidad del interrogatorio en esa línea, contador. El informe que ustedes elaboraron se confecciona desde una perspectiva técnico-contable en función de objetivos impositivos o de verificación material de realización de trabajos de ingeniería civil o ingeniería en caminos. Si me puede responder eso primero. Sí. No, el trabajo nuestro es meramente contable y con la documentación de respaldo que pudiéramos llegar a obtener para determinar en caso de que hubiera alguna omisión de impuestos. Fundamentalmente nuestro trabajo apunta a eso, a determinar el impuesto que se pudiera haber omitido con la Y documentación. para la confección de ese tipo de informes, ¿es frecuente que ustedes se constituyan en determinados lugares a los efectos de constatar realización de obras o se remiten a la facturación y la documentación contable que el contribuyente está obligado a presentar ante la FIP? Nos remitimos a la documentación y está en el contribuyente aportar las pruebas que considere necesarias para desvirtuar
la pretensión del fisco, ¿no? Muchas gracias, contador. Doctor Mola. Sí, señor presidente, contador, le quiero preguntar le hago una pregunta general, primero, respecto de los apócrifos mixtos. Si nos puede hacer una sucinta descripción de qué es un apócrifo mixto. Son empresas que, si bien desarrollan una actividad comercial o de servicios en forma, digamos, legal, también emiten comprobantes y facturas que no están respaldadas por ninguna contraprestación. Eso existe en la economía, obviamente. Y luego están los apócrifos puros, que son empresas creadas pura y exclusivamente para la emisión de facturas apócrifas. Bien. Se le ha preguntado por una empresa en particular, Constructora Patagónica Argentina y otra, Terrafari Sociedad Anónima. ¿Estas empresas se encuadran en este calificativo de apócrifo mixto? Entiendo que sí. Bien. Respecto, por ejemplo, Constructora Patagónica Argentina, ustedes impugnan un porcentaje de la facturación, surge claramente de sus informes, que varía en cada periodo, no es similar. Mi pregunta concreta es, esta impugnación de porcentaje de la facturación, ¿permitió identificar facturas concretas de este contribuyente a ser impugnadas? ¿O fue una impugnación general? Señor presidente, el doctor Villanueva se pone la pregunta. A ver, escuchamos la oposición. Señor presidente, únicamente para que aclare si se refiere a facturas emitidas por el contribuyente o recibidas por el contribuyente, porque en el caso, y en todo caso si son emitidas por el contribuyente, ¿hacia cuál contribuyente en particular? Porque las implicancias son diametralmente distintas de las distintas situaciones. Bien, bien. Aclaro, señor presidente, son facturas de Constructora Patagónica emitidas por Constructora Patagónica al cliente Austral Construcciones. Bien. Contador Rojo. Sí, por lo que recuerdo se analizó puntualmente las facturas emitidas a Austral Construcciones y el análisis se hizo en función de las obras facturadas. Pero mi pregunta es, ¿ustedes impugnan porcentajes de facturación? Tanto tal año, tanto tal periodo. ¿Ustedes pudieron individualizar o pudieron impugnar facturas concretas o fue una impugnación general? Esa es mi pregunta. No, entiendo, no recuerdo puntualmente cuáles fueron las facturas, pero cuando se impugnan facturas puntuales. Muy bien. Le quiero hacer una pregunta. ¿La impugnación de apócrifo una factura puede estar referida a algún aspecto de la factura o es una impugnación total? Quiero decir, para a ver si me explico. Puede ser, por ejemplo, está referida al monto de la factura, al concepto facturado, A ver si nos puede aclarar, contador, cuando una factura es calificada de apócrifa, ¿a qué aspectos involucran esa calificación? Y en su caso, si puede tener una composición mixta la propia factura. En general, cuando se impugna una factura es por el concepto que se está facturando. Porque la prueba, la contraprueba está justamente en eso, en el producto o el servicio que se está facturando. Generalmente las impugnaciones son por el concepto de la factura, independientemente del monto o de otro aspecto formal. Doctor Mola. Sí. Hacen alguna... he visto que en algunos casos, por ejemplo, referido a los valores de alquileres de maquinarias,
hacen expresa mención, refiriéndose a esta empresa, al monto de los alquileres, que eran similares o en determinado periodo, hacen referencia, alcanzaban el valor del bien. En este caso, ¿qué es lo que objetan? ¿El monto, el concepto? No entiendo. En función de su respuesta, le hago esta pregunta. Sí, hay muchos aspectos que conllevan a la impugnación de una factura. Quizás hayamos citado ese como un elemento más para tomar una decisión. Pero ahí lo O que sea, cuestionan que es el precio del no es un solo cuestionamiento, a lo mejor hay un montón de análisis más que se han hecho respecto de esa factura. Y uno de ellos es el precio. Bien. ¿Se puede reputar una factura apócrifa, por ejemplo, en función de que ustedes entiendan que existe un sobreprecio en la misma? Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta. No, pero es pertinente la pregunta. ¿Un eventual sobreprecio conllevaría la calificación de apócrifa de una factura, contador? Únicamente ese concepto no. Tendríamos que haber realizado algunas otras tareas investigativas para determinar si corresponde la facturación. O sea, solamente por el importe entiendo que no. Bien. Adelante, señor Bueno, fiscal. quiero llevarlo a otro tema que también fue preguntado en primer lugar por el suscripto y después también por el doctor Villanueva, que tiene que ver con esta adhesión a un fideicomiso para un negocio turístico en el Mar Caribe. Y le quiero hacer unas preguntas puntuales de los distintos intervinientes en esta operación. Primero quiero preguntarle por la firma J más J Holding NB de Curazao, que sí, supuesta pagadora de la indemnización a Austral Construcciones de 254 millones de pesos en el 2011 y 45 millones en el 2012, conforme surge específicamente acá. Mi pregunta es, ¿recuerdan si esta firma estaba activa o inactiva en esos momentos? Digo, al momento de suscripción de los contratos, al momento de la mediación, al momento del pago de el supuesto indemnización. Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta. Escuchamos la oposición del doctor Villanueva. Sí, señor presidente. A ver, la oposición tiene también nuevamente dos canales. En primer lugar, la calificación de supuesto a hechos que están documentados, acreditados dentro del marco del informe final de inspección, y respecto de los cuales, por otro lado, ya fue preguntado en extenso por la Fiscalía respecto de este punto de la audiencia anterior. No es que están haciendo una pregunta aclaratoria la Fiscalía respecto a alguna respuesta que me hubiese dado a mi testigo. La Fiscalía preguntó respecto de este fideicomiso en particular. Esta defensa en su momento se opuso porque forma parte concreta, y lo referí en particular y hasta con fojas, de la sentencia recaída en autos FP 3017/2013, la causa conocida como la ruta del dinero. Esto forma concretamente parte del objeto procesal de aquella causa respecto de la cual esta sería, supuestamente, según dice aquella sentencia, ilícito precedente. Entonces, la Fiscalía tuvo la oportunidad de preguntar esto, preguntó en extenso sobre esto, incluso bajo oposición de esta defensa de introducir el objeto procesal de otra causa que lógica, dogmática y teóricamente necesariamente tiene que ser posterior a la misma, en razón de la forma en que está construida esa acusación. La Fiscalía lo preguntó y tuvo su oportunidad, y en todo caso incluso esta parte hizo alguna pregunta aclaratoria respecto de las preguntas que refirió o que contestó por parte del Ministerio Público Fiscal. En este momento está la Fiscalía intentando volver a reeditar un testimonio o una línea de interrogatorio que ya tuvo la oportunidad de realizar, que la realizó in extenso y la agotó. Entonces, en este sentido, lo único que se ve es que estamos realizando un contra-interrogatorio respecto de cosas que ya están completamente finiquitadas. Ese es el motivo de la oposición, señor presidente. Muchas gracias. Tengo presente, doctor Villanueva. Le asiste razón en cuanto a que la Fiscalía ya interrogó respecto de esta cuestión del fideicomiso
y que no deviene esta pregunta como sobreviniente del interrogatorio efectuado por la defensa del doctor Villanueva. De todos modos, asegurándonos de la mayor amplitud de prueba y que todas las partes vean satisfechas sus expectativas respecto de las respuestas que los testigos puedan brindar, voy a hacer lugar a la pregunta, más allá de exhortarlos, principalmente a usted, doctor Mola, a que al momento de efectuar los interrogatorios, una vez que lo cancele, no volvamos a reeditar, como se objeta y comparto, cuestiones o temas sobre los cuales ya fue preguntado el testigo. De esta manera, si no, lo único que logramos es que las declaraciones se extiendan por demás, llevar a confusión al testigo y al resto de las partes respecto de sus respuestas. Con esta exhortación, de todos modos, le hago lugar a su pregunta y, contador Rojo, si está en condiciones de responder o necesita que se la repitan, me lo hace saber. Sí, por favor, ¿me la puedo repetir? Sí, mi pregunta, contador, era si usted recuerda si la firma J+J Holding NB, supuesta, digo supuesta porque así lo entendí en la... La pregunta, doctor. Indemnización, pagadora de la indemnización Austral Construcciones, si estaba activa o inactiva. En todo este periodo, del momento de suscripción del contrato hasta el momento del pago de la indemnización. Sí, no lo recuerdo, no. No recuerdo. Bien. Le voy a hacer otra pregunta. El contrato de fideicomiso, ¿recuerda que al que ustedes tuvieron acceso, recuerda si tenía alguna certificación, sellado, postillado, según el convenio de la Haya? No tenía el apostillado. Creo que no. Vimos mucha documentación referida al tema, pero entiendo que no. En el informe se pusieron los motivos, creo que figura eso. ¿Y usted recuerda si este fideicomiso FITA 1, que usted mencionó, estaba constituido en la República de Uruguay? ¿Recuerda si esta firma estaba inscrita como contribuyente de ese país? Si ustedes hicieron esta averiguación. Entiendo que no estaba. Creo que no, porque se consultó a Fiscalidad Internacional y entiendo que no. No recuerdo puntualmente, ya le digo, me parece que en el informe figura todas las objeciones que se hicieron para este tema. Sí. Le hago otra pregunta. Ustedes mencionan que el dinero de la indemnización, que asciende en total entre el año 2011 y 2012, a casi 300 millones de pesos, 259 millones de pesos, fue pagado en efectivo. ¿Es común que se realicen el pago de estas sumas de dinero de esa forma? Señor presidente, el doctor Villanueva se opone a la pregunta. La pregunta sería si se verificó que se hubiera pagado efectivamente en efectivo. ¿Recuerda? Creo que había depósitos efectuados en efectivo en la cuenta bancaria. Sí. Creo que se pudieron identificar los depósitos. Y eran en efectivo. Gracias. Y mi pregunta es si estas sumas de dinero es común que se paguen de esta forma. Señor presidente, el doctor Villanueva se opone. A ver, escuchamos la oposición. Gracias, señor presidente. En primer lugar, la pregunta entiendo resulta improcedente porque le está preguntando por la normalidad o naturalidad respecto de un pago en otro país. Entiendo que primero que nada debería el contador contestar si está al tanto de cuáles son los usos y costumbres en la República Oriental del Uruguay para la realización de un pago, y en todo caso, ya habiendo referido el contador que los fondos respecto de los cuales está siendo interrogado se encontraban bancarizados, entiendo improcedente la pregunta. No tengo presente, doctor. Acá lo que interesa es si efectivamente esos depósitos ingresaron y cómo. Doctor Mola. Sí, mi pregunta es si sabe si recuerda si esos fondos se pagaron en Argentina o en Uruguay. Bueno, esa es otra pregunta. Adelante, Sí, doctor. para hacer las otras.
Creo que la información que pudimos obtener es que había unos montos depositados en el Banco de la Nación, creo que era. Pero no sabría decirles, es lo que figuraba en los resúmenes bancarios, ¿no? Que eran depósitos en efectivo, creo. Muy bien. ¿Usted recuerda o hizo alguna averiguación para saber si este fideicomiso FITA 1 declaró ingreso de divisas a la Argentina en esos periodos? No recuerdo. ¿Recuerda si este fideicomiso tenía bienes o valores en la República Argentina? ¿Hicieron alguna averiguación? No recuerdo. No, creo que no. Le quiero preguntar por otra firma que mencionan acá, que es Benascue Invest Inc. de Panamá, que era la firma que de acuerdo al contrato debía aportar el predio, la isla denominada calle Chapel Island, a 12 millas de Belice, en la suma de $100 millones. ¿Usted recuerda haber hecho alguna circularización a la República de Panamá respecto de esta empresa? Nosotros en forma personal no circularizamos a personas o entes del exterior, lo hacemos a través de la División Fiscalidad Internacional. La verdad que hicimos varias, pero puntualmente no recuerdo si se hizo, pero creo recordar que sí. No sé, en el informe seguramente, ya le digo, me refiero al informe siempre porque si consignamos eso es que se realizó, las tareas están detalladas. Bien, voy a su informe. El informe a páginas 19, el informe de fiscalización, en el segundo. Ustedes consignan acá que se recibió una contestación de la Embajada de la República de Panamá, que les informa que la inscripción de esta firma data de 1990 y que tiene un capital social de $500. Mi pregunta es si realizaron algún tipo de evaluación en torno al capital social de esta firma, $500, y a la inversión comprometida en la compra de la isla de $100 millones. Y si nos puede referir qué análisis hicieron en torno a esto. Señor presidente, el doctor Villanueva se opone. Escuchamos a la oposición. Sí, señor presidente. La verdad que al igual que lo que sucede en la República Argentina, de alguna manera la oposición parte también del asombro de esta parte, por entender que, primero, tiene que haber una relación directa, porque eso es lo que intenta dar a entender en su pregunta a la Fiscalía, entre el capital social de una firma y los negocios que puede llevar adelante, lo cual ya todos sabemos en este lugar, iuris no curia, y todos somos letrados y todos somos avisados en el derecho, que las capitalizaciones son a mero ejemplo o de mera forma declarativa, primero que nada. Y por otro lado, está preguntando respecto de este tipo de normativa en un país extranjero. Corresponde, en primer lugar, preguntarle al contador si está al tanto respecto de cuáles son las normativas vigentes en esa república respecto a los capitales sociales, si conoce cuál es la normalidad de las capitales sociales de las firmas allí radicadas, si existe alguna normativa que necesariamente establece una relación entre el capital social y las operaciones que puede llevar adelante la firma en la República de origen, si eso de alguna manera impacta dentro de la normativa argentina. Entiendo que la pregunta es completamente indicativa, sugestiva por demás, y no tiene nada que ver, perdón por la apreciación en este sentido, con el objeto procesal de la causa, ni con el informe concreto, porque del informe concreto no surgen las apreciaciones que realiza el doctor Mori, que introduce dentro de su pregunta. Ese es el motivo de la oposición, señor presidente. Muchas gracias. Señor presidente, doctor. Con independencia del capital social, contador Rojo, la pregunta sería si indagaron o avanzaron en la verificación de la solvencia de la firma en función de los compromisos que asumía. No, creo recordar que no, que solamente consultamos sobre el estado de la firma. Si no figura ahí en el informe los datos de las consultas, es que no lo hemos realizado, ¿no? Gracias. Muy bien. Señor. Y la última pregunta por mi parte, señor presidente, es respecto a esta misma firma,
acá se consigna lo informado por la Embajada de la República de Panamá, que dice que esta empresa no registra aviso de operación en ese mercado. ¿Usted qué significa esto? Si nos puede explicar o qué significado le atribuyeron ustedes a esta respuesta. Interpretamos que no... Señor presidente, el doctor Villanueva se pone la pregunta. No, pero la pregunta es pertinente. ¿Nos puede aclarar cuál fue la interpretación que el contador Rojo le asignó a esa manifestación por parte de la Embajada de Panamá? ¿Qué entendieron ustedes cuando se les informó eso? Interpretamos que no tenía actividad la empresa en la República de Panamá. Muy bien, señor presidente. Yo por mi parte ya no tengo más preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, contador. Al contrario. Consulto por secretaría, doctor Cisneros. Sí, señor presidente, el doctor Villanueva acaba de informar que va a realizar preguntas. Bueno, le damos nuevamente la palabra al doctor Villanueva. Gracias, señor presidente. Yo para no dar la respuesta al testigo, me gustaría justamente mostrar esta última parte respecto de la cual le estaba preguntando la Fiscalía, si la Secretaría lo tiene a mano, si no yo lo tengo a la vista en este momento, como prefiera la Presidencia o la Secretaría. Compártalo, doctor Villanueva, va a ser más rápido. Gracias, señor presidente. Contador, respecto a esto era que le estaba preguntando recién la Fiscalía. Si puede usted leer concretamente el párrafo que ve ahí resaltado, no sé si llega a verlo bien, lo agrando un poquito más, ¿ahí lo ve bien? Sí. Bien, si puede leerlo primero. Sí. Bien, si nos puede explicar ahora con el informe a la vista, cuál es entonces la conclusión a la que llegaron respecto de las situaciones recién preguntadas por la Fiscalía, respecto de estos contribuyentes radicados en la República de Panamá, en función de las obligaciones que tienen y la relación de sus obligaciones con el giro comercial de las firmas. La verdad que con lo que dice el informe respecto a esa información, solo contábamos con que la empresa tenía lo que habían mencionado más adelante, ¿no? Un capital de $500, y que no tenía información, pero bueno, al no tener mayor información no lo consideramos pertinente seguir indagando sobre la empresa. Antes que nada le voy a mostrar primero la firma, esta Kitwe Park, sobre la que la estaban preguntando, y esta respuesta de la embajada, se la ve ahí. Si nos puede decir cuál es el capital social de la firma, Kitwe Park. Según lo que dice ahí, $10.000. Y más allá de eso, contador, ahora sí le voy a preguntar, porque entiendo que por ahí no fue claro. ¿Existe para la República de Panamá, y existe con la legislación vigente a la que ustedes tuvieron acceso en ese momento, una obligación respecto de las sociedades radicadas en esa jurisdicción de informar la operatoria comercial a la Dirección de Rentas de aquel lugar y de relacionar su capital social con las actividades comerciales relacionadas? Desconozco, no sé. ¿Nos puede aclarar cuál es la conclusión a la que llegaron respecto de lo que dice en el párrafo resaltado al respecto? No, es un elemento más para considerar la operatoria para poder grabar nosotros a través de los depósitos bancarios. O sea, realmente se hizo un estudio, un análisis de la documentación que había y se llegó a esa conclusión. Bien, pero yo le estoy haciendo otra pregunta, contador. Yo le estoy preguntando, ¿a qué conclusión llegaron ustedes respecto de las obligaciones de las contribuyentes y respecto de la legislación vigente en aquel estado en relación con la conclusión relacionada con su operatoria comercial? No respecto de cuál es la conclusión a la que llegaron finalmente respecto de esta operación. Sí, no recuerdo. Si no está consignado en el informe, no recuerdo cuál fue puntualmente. Bien, contador.
Aparte no tiene más preguntas, señor presidente. Bien, doctor Villanueva, consulto por secretaría si tenemos alguna otra parte que haya solicitado preguntar. No, señor presidente. Bueno, no habiendo más preguntas, entonces, contador Daniel Rojo, agradecemos su presencia, damos por concluida su declaración. Le voy a solicitar que mantenga reserva respecto al interrogatorio al cual fue sometido durante estas dos audiencias, respecto a otras personas que en el futuro puedan ser convocadas a prestar declaración en este debate. Con esto lo saludo, le deseo que tenga buenos días y puede proceder a desconectarse, a la vez que agradecemos la colaboración de la Delegación Mar del Plata de Policía Federal Argentina. Buenos días, contador. Gracias. Buen día, buenos días para todos. Señor secretario. Señor presidente, para el día de la fecha se encontraba prevista también la declaración del testigo Carlos Leturia, quien, conforme presentación incorporada al sistema Alex en el día de ayer por la tarde, la Fiscalía desistió de su declaración, única parte que lo había ofrecido. Bueno, teniendo en cuenta entonces el desistimiento formulado por la Fiscalía, queda a consideración por el Tribunal de manera idéntica a la cual se ha sometido a otros casos análogos. Señor presidente, antes de concluir la audiencia, el doctor Luciani solicita hacer uso de la palabra. Le damos la palabra al doctor Luciani. Muy buenos días a todos, muy buenos días, doctor Orini, a todo el tribunal y a todas las partes. Muy breve. Esta parte había solicitado en su oportunidad recibir declaración testimonial a Juan Carlos Sancinena. Entiendo que a partir de la presentación del doctor Villanueva, esto fue postergado. Ahora bien, teniendo en cuenta que para este Ministerio Público sería interesante poder cerrar este bloque de funcionarios de la FIP y con el fin de superar justamente la oposición del doctor Villanueva, que tiene que ver con que no quiere que declare solo en su casa y porque tiene temor de que sea guionado o asesorado. Voy a solicitar al tribunal, porque yo desconozco los motivos por los cuales Sancinena no puede declarar en alguna dependencia pública. Voy a solicitar al tribunal en lo posible si se puede de alguna manera ver si Sancinena no puede prestar declaración en un lugar público tal como lo está solicitando el del doctor Villanueva, para superar la objeción y terminar el bloque de testigos en este sentido. Por lo cual, esta es la petición que voy a hacer. Yo desconozco los motivos por los cuales Sancinena tiene que, o pidió prestar declaración en su domicilio, pero bueno, esta parte nunca se ha opuesto a que presten declaración en su domicilio, ningún testigo, pero bueno, entendiendo las objeciones del doctor Villanueva, y si se puede superar esto y se puede hacer un esfuerzo, lo voy a agradecer de manera tarde de finalizar con este bloque de testigos. Gracias, señor presidente. No tengo presente, señor fiscal. Señor presidente, con relación a este tema, el doctor Bassani adhiere a lo manifestado por el señor fiscal y el doctor Villanueva solicita hacer uso de la palabra. Tenemos presente la adhesión del doctor Bassani y le doy la palabra al doctor Villanueva. Gracias, señor presidente. En primer lugar, entiendo que la solicitud no solo deviene extemporánea, sino que no resulta pertinente la forma en la cual se interpone, en razón que el tribunal ya ha resuelto en pleno la postergación de la testimonial del señor Sancinena, conjuntamente con la solicitud, en análogo sentido, realizada por la defensa de la doctora Cristina Fernández de Kirchner para solicitar la postergación de otros testigos ofrecidos en su momento, concretamente distintos jefes de gabinete. Entendiendo entonces que la resolución del tribunal se encuentra ya firme y no fue en su momento recurrida por la Fiscalía, entiendo que debe ser extemporánea por un lado, impertinente por el otro. Más allá de ello, la solicitud de esta parte no solo se motivó en ese fundamento realizado o expresado por la Fiscalía, sino concretamente acudiendo a jurisprudencia que entiendo ya pacífica de este tribunal, en razón de la importancia que reviste esta testimonial. Para la parte fue ese el motivo alegado, fue incluso explicado como ese también fue el motivo incluso esgrimido por el propio Ministerio Público Fiscal
para solicitar, por ejemplo, entre otros, la postergación de la testimonial del ingeniero Javier Iguacel, el cual a esta parte también le hubiese gustado interrogarlo en su momento dentro del bloque de testigos que realizaban sus deposiciones, justamente gente de la Dirección Nacional de Vialidad que tuvimos hace algunos meses. Eso por un lado. Por el otro, y muy brevemente, me permito sí, agregar, muy brevemente, no es una mejora de fundamentos ni mucho menos, en función de la solicitud de incorporación por artículo 388 del ingeniero Cerda, solamente remarcar al tribunal que al realizar el original ofrecimiento de prueba, como referí con anterioridad, esta parte ofreció 9 testigos integrantes del Consejo de la Comisión de la AGB. Señor presidente, el doctor Luciani se opone a las manifestaciones del doctor Villanueva, que entiendo en lo que hace al pedido del 388. A que haga uso de la palabra nuevamente en esta oportunidad, con vinculación al tema. Sí, entiendo que de todas maneras no se estaba haciendo una mejora de fundamentos, sino una cuestión que Una ya en su aclaratoria. momento fue interpuesta. ¿Y con qué alcance, doctor Villanueva, entonces? Es una mera aclaratoria de lo expresado, solamente una muy breve aclaratoria en ese sentido. Esta parte en su momento había ofrecido a 9 testigos, 9 ingenieros, concretamente, del Consejo de la Comisión de la GBP. 5 de esos testigos, el tribunal los entendió sobreabundantes al momento de proveer la prueba. 4, o sea, quedaron, lógicamente, entonces, otros 4. 3 de ellos tuvieron que ser desistidos por esta parte, porque fueron concretamente imputados por el Ministerio Público Fiscal en la instrucción. Entonces, de los 9 testigos ofrecidos oportunamente, entre los cuales se encontraba el ingeniero Cerda, tuvieron que ser, primero fueron dejados sin efecto o entendidos sobreabundantes por el tribunal una cierta cantidad, y luego fueron imputados otros tantos por el Ministerio Público Fiscal. Entonces, solamente aclarar en este sentido que este testigo, Cerda, más allá de los motivos por los cuales esta parte entiende y entendió oportunamente que era procedente, entiendo que debería el tribunal tener en consideración este punto, porque si bien se ofreció la prueba en ese sentido, fue proveída favorablemente por el tribunal para realizar este tipo de aclaratorias o para ilustrar este punto que entiende esta parte pertinente, los restantes 8 no pudieron declarar. Varios, o sea, 7 de ellos porque fueron entendidos sobreabundantes, 5 porque fueron entendidos sobreabundantes, y otros tantos porque fueron imputados por el Ministerio Público Fiscal, siendo el ingeniero Cerda el único restante en este sentido. La importancia de esta convocatoria, entonces, entiendo que resulta importante aclarar este punto en particular, que resulta también de alguna apreciación realizada por el Ministerio Público Fiscal al momento de hacer ese breve alegato y oposición a la convocatoria en este sentido. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Bueno, lo tenemos presente también en atención a las circunstancias sobrevinientes que mencionó. Señor secretario. Nada más, señor presidente. Bueno, el tribunal toma nota de lo manifestado por la Fiscalía respecto del testigo Sansirena, así como también de lo manifestado por la defensa de Lázaro Báez. Vamos a averiguar un poquito cuáles son las posibilidades del testigo de prestar declaración o no, y en función de eso se resolverá al respecto. Con esto voy a disponer un cuarto intermedio hasta la próxima audiencia, el día martes 13 de julio a las 9:30 horas, y respecto a la convocatoria de los testigos serán informados oportunamente por Secretaría. Con esto damos por concluida la audiencia del día de la fecha. Les deseo a todos que tengan muy buenos días.